Buenas noches, profesor. Eh, el día de hoy vamos a hablarles sobre los desechos tecnológicos, impacto y soluciones. Nuestro grupo está conformado por Mendoza, Roxana, Grecia y Jordan, Tapuyo Nina, Orejuela García y quienes habla Heidi Jordán. Porcentajes de los materiales en una CPU. El CPU está compuesto por distintos materiales en proporciones específicas que permiten su funcionamiento eficiente. Tenemos aproximadamente entre el 40 y el 50% en silicio, que forma los transistores y los circuitos integrados. Entre el 10 y el 15% es de cobre utilizado en las conexiones internas. El 15 y el 20% es aluminio presente en los componentes estructurales. Alrededor del 10 y el 15% corresponde a los plásticos que conforman el encapsulamiento, mientras que metales preciosos como el oro o la plata representan menos del 0,1%, son esenciales en los contactos y conectores por su alta conductividad, complementados por otros metales como el níquel y el paladio que completan los componentes del CPU. Un mix informático como el teclado, el mouse, monitor, impresora, parlantes, se compone aproximadamente del 27% de metales ferrosos, el 25,5% metales no ferrosos, el 24,5% plásticos, el 12% de vidrio, y el 4% y el 3% entre componentes peligrosos. Los procesadores específicamente están fabricados principalmente con silicio como base para los transistores y circuitos, cobre para las interconexiones internas, oro que recubre contactos eléctricos por su conductividad y resistencia a la corrosión, y aluminio utilizado como material eléctrico. Siguiente, por favor. ¿Qué porcentaje de la basura electrónica se recicla en el mundo? Bueno, a nivel mundial, únicamente entre el 17 y el 20% de la basura electrónica se recicla de manera formal, lo que nos indica que la mayoría de los residuos electrónicos, más del 80%, no recibe un manejo adecuado. Este bajo porcentaje de reciclaje se debe a varios factores, como la falta de infraestructura para el reciclaje, el alto costo de recuperar metales preciosos y los componentes valiosos. Como consecuencia, tenemos grandes cantidades de equipos obsoletos como teléfonos, computadoras, televisores que terminan en vertederos, incinerados o exportados ilegalmente a naciones con regulaciones ambientales más laxas. En 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en el mundo, de los cuales solo el 22,3% se recicló formalmente. Esta tasa de reciclaje se prevé que se reduzca al 20% para el 2030 debido a la creciente diferencia entre los esfuerzos del reciclaje y el crecimiento en la generación de residuos electrónicos. La generación de basura electrónica está aumentando anualmente casi 5 veces más rápido que su reciclaje. Siguiente. ¿En qué país se genera más basura electrónica? Pues China es el país que más basura electrónica produce, con 12.000 millones de kilogramos, seguidos por Estados Unidos con 7,2 mil millones e India con 4,000 millones. En la lista continúan lo que es Japón, Brasil, Rusia, Indonesia, Alemania, Reino Unido y México con 1,5 mil millones.
Por continentes, los europeos generan 17,6 kilogramos de residuos electrónicos por persona al año, seguido de Oceanía con 16,1 kilogramos y América con 14,1 kilogramos. En España, cada ciudadano generó entre 19,6 kilogramos de estos residuos en un año. A continuación, mi compañera. A continuación, quien habla es Nina Tapuyaña. Voy a hablar sobre qué tantos contaminación de la basura electrónica del agua. Esto contiene metales pesados como cadmio, plomo y níquel, además de mercurios y plástico. Durante su vida útil, estos componentes son inofensivos, pero al ser de desecho liberan tóxicos el suelo y en las fuentes de aguas subterráneas. Esto, una batería de níquel, de cadmio, que es un teléfono que puede contaminar de 50.000 litros de agua, mientras que un solo televisor puede ensuciar como 80.000 litros de aguas con sustancias metálicas, plomos y fósforos. Todas las bombillas de estos alumbrados públicos de un pueblo de 15.000 habitantes verterían a ver, 176.004 gramos de mercurio, lo cual se suspendía contaminar 3 veces el agua del lago Baikal, que tiene una extensión de eh, 7.006.431 metros, que esos son los metales compuestos tóxicos que pueden lixiviar los suelos y fluir cursos del aguas y acuíferos, contaminando el ambiente. Este mercurio liberando puede bioacumularse en las cadenas alimenticias, especialmente en peces. Siguiente. ¿Dónde está el mayor vertedero de basuras electrónicas en el mundo? El mayor vertedero del mundo de basuras electrónicas se encuentra en China, concretamente en la ciudad de Guizhou, información que el propio gobierno chino ha confirmado, y también se calcula que en esa ciudad trabaja 150.000 personas para tratar la basura que llega principalmente de Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea del Sur. En sí, esto es otro de los mayores vertederos de basuras electrónicas del mundo y el más grande del África. Del Instituto Blacksmith calificó a Goglushin como el lugar más tóxico del mundo. Además, Guizhou en China, existen otros vertederos y zonas críticas de residuos electrónicos en el mundo. También donde grandes cantidades de electrónicos desechos terminan acumulándose de manera informal. Estos lugares son utilizados tanto para el reciclaje como para la extracción de metales valiosos como cobre, oro y aluminio. Muchas veces mediante técnicas peligrosas como la quema o el uso de ácido sin protección para los trabajadores. Los impactos ambientales son graves. Las quemas, plástico y circuitos electrónicos liberan dioxinas, furanos y metales pesados, el aire, el suelo y las aguas subterráneas. Por otro lado, estos vertederos reflejan un problema global: exportación ilegal de residuos electrónicos, ya que muchos países desarrollaron envían sus desechos a naciones en vías donde la legislación ambiental es menor estricta. Esto ha motivado la creación de convenios internacionales como la Convención de Basilea. Siguiente. ¿Qué país es el mayor productor de desechos electrónicos?
China es el mayor productor de desperdicios electrónicos en el mundo, generando de 12.000 millones de kilogramos de basuras electrónicas, seguido por Estados Unidos, India, Japón, Brasil. Esto se lidera en esta lista debido a su gran población, rápido crecimiento de sus industrias tecnológicas, elevando de dispositivos electrónicos cada año millones de toneladas, equipos electrónicos obsoletos o dañados como teléfonos, computadoras, televisor, electrodomésticos, que se genera una gran cantidad de residuos electrónicos. Estos requieren gestión adecuada para así evitar impactos ambientales y de la salud. A continuación, mi compañero. A continuación, quien les habla, Mendoza Girón Roxana. ¿Dónde va a parar la chatarra electrónica cuando no se recicla? Los países más conocidos en sí son por vertederos tecnológicos son China, India, Ghana, Nigeria y Pakistán. Estos países reciben grandes cantidades de basura electrónica de países desarrollados como Estados Unidos y Europa. Hasta un 8,2% del total mundial de basura electrónica y el 5,1 millones de toneladas fueron enviadas a terceros países en el 2022, de los cuales el 65% se enviaron desde países de ingresos altos a países de ingresos medianos y bajos, a través de movimientos fuera del radar de las autoridades. En Asia, China, Hong Kong, Pakistán, India y Bangladesh y Vietnam reciben los mayores cargamentos, o sea, aquí reciben los mayores cargamentos ilegales de residuos electrónicos en África, Ghana y Nigeria son los principales receptores. ¿Qué hacen empresas con basuras electrónicas? O sea, ¿qué hacen las empresas con la basura electrónica? En sí, las empresas gestionan la basura electrónica a través de sistemas organizados que buscan minimizar el impacto ambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La RAE, uno de los mecanismos más utilizados de los sistemas colectivos y de responsabilidad amplia del productor, que son organizacionales sin ánimo de lucro constituidas por fabricantes importadas de equipos electrónicos cuyo objetivo es asegurar la correcta recogida, tratamiento, reciclaje y disposición final de los de la RAE. Cumplimiento de la normativa ambiental vigente. De acuerdo con el principio de quien contamina paga, los fabricantes tienen la obligación de asumir los costos de la gestión de los residuos generados por sus productos, financiando todo el proceso desde la recolección hasta el reciclaje o la disposición segura de los componentes. En sí, los que vendrían a ser los peligrosos. Las empresas participan en programas de reacondicionamiento y reciclaje, separando componentes peligrosos como vienen a ser baterías, plásticos, metales pesados y gases refrigerantes, y recuperando materiales valiosos como vienen a ser el cobre, el oro, aluminio y otros metales que pueden reutilizarse en la fabricación de nuevos dispositivos. En sí, algunas empresas implementan políticas de economía circular promoviendo la reparación, reutilización y actualización de equipos electrónicos antes de su reciclaje prolongado de lo que viene a ser la vida útil de los productos y reduciendo la generación de lo que son residuos. También la colaboración con puntos limpios, distribuidores y entidades sociales, incentivando lo que viene a ser que los consumidores entreguen sus aparatos usados en lugares seguros y regulados, garantizando que la basura electrónica no termine en vertederos o vertidos ilegales. Las empresas no solo cumplen con la obligación legal de gestionar la RAE, sino que también implementan estrategias de reciclaje seguro, recuperación de materiales y promoción de economía circular, buscando reducir el impacto ambiental y fomentar la sostenibilidad en toda cadena de vida de aparatos eléctricos y electrónicos.
El fabricante del equipo eléctrico o electrónico tiene la obligación de asumir la financialización de gestión de los residuos que proceden de los aparatos, en aplicaciones del principio de quien contamina paga. ¿A qué países envían la basura electrónica para procesarla? La basura electrónica generada por países desarrollados es frecuentemente lo que sí es exportada hacia naciones en vías de desarrollo, donde la regulación ambiental es menos estricta y los costos de gestión son menos. Aunque gran parte de estas exportaciones son ilegales según acuerdos internacionales como la Convención de Basilea. Entre los principales destinos de los residuos electrónicos se encuentran Ghana, China, India, Pakistán y Bangladesh, donde extensas zonas funcionan como vertederos, con comunidades enteras involucradas en la recolección, desmantelamiento y recuperación de materiales de manera informal. En Europa, Alemania y Reino Unido se destacan con los mayores exportadores de basura electrónica, cada uno aproximadamente de un 20% de sus residuos al extranjero, siendo Nigeria y Ghana los principales receptores en África. Por otro lado, también tenemos países como Estados Unidos y Japón, han dirigido tradicionalmente gran parte de sus desechos electrónicos hacia India y China, aprovechando la mano de obra barata y los bajos estándares de control ambiental, mientras que la Unión Europea parece concentrar la exportación en regiones africanas. Estas prácticas permiten que, aunque la recuperación de metales valiosos como cobre, oro y aluminio generen graves problemas ambientales y de salud, la manipulación informal de la RAE libera metales pesados y compuestos tóxicos que contaminan el aire, el suelo y el agua, afectando las comunidades locales y al ecosistema. Por ello, lo que es la gestión internacional de la basura electrónica plantea la necesidad de reforzar los controles legales, promover el reciclaje local y fomentar la economía circular, para así evitar que los desechos sean simplemente trasladados de un país a otro sin un tratamiento seguro y responsable. Gracias. Bueno, mi nombre es Jordan Gressel y voy a continuar con la pregunta de cuánto tiempo tarda en degradarse la basura electrónica. La basura electrónica está compuesta por una combinación compleja de materiales que tardan muchísimo tiempo en degradarse y pueden generar impactos ambientales prolongados si no se gestionan adecuadamente. Por ejemplo, un teléfono móvil contiene varios elementos. La pantalla de vidrio puede tardar hasta 4.000 años en descomponerse. Los componentes plásticos y electrónicos entre 300 y 1.000 años. Y la batería alrededor de 150 años. Otros residuos relacionados, como las botellas de plástico, pueden permanecer en el suelo hasta 1.000 años, están enterrados, mientras que las pilas tardan entre 500 y 1.000 en degradarse completamente. Incluso las botellas de vidrio, por su resistencia, requieren aproximadamente 4.000 años para descomponerse en condiciones naturales. Estos largos tiempos de degradación evidencian que la RAE y los residuos electrónicos no pueden tratarse como basura común, ya que permanecen en el medio ambiente durante siglos, liberando sustancias tóxicas como el plomo, mercurio, cadmio y retardantes de fuego que afectan al suelo, el agua y la salud de los seres vivos. La combinación de materiales metálicos, plásticos y químicos hace que su reciclaje y manejo seguros sean fundamentales, evitando que estos residuos se acumulen en vertederos o se quemen de manera informal. Prácticas que empeoran la contaminación ambiental y los riesgos para la salud humana. Bueno, en conclusión, el largo tiempo de degradación de la basura electrónica resalta la importancia de implementar políticas de gestión responsables, reciclaje especializado y economía circular, asegurando que los materiales peligrosos sean tratados de manera segura y los componentes reutilizables puedan volver al ciclo productivo. Siguiente diapositiva. ¿Cómo reducir la chatarra tecnológica? Todos podemos ayudar mediante las 4 R. Reducción o compra de
empresas verdes, reutilización de dispositivos, reparación a través de los servicios de asistencia técnica, de las marcas o Repa y Café y reciclaje. Se debe reducir la cantidad de residuos alargando la vida media de los aparatos, diseñar productos más duraderos y fáciles de reparar, ofrecer programas de devoluciones y reciclajes y trabajar con socios comprometidos con prácticas sostenibles. Es necesario cuidar los equipos electrónicos, realizar mantenimiento periódico, no exponerlos a temperaturas extremas, usar modos de ahorro de energía, reutilizarlos o reparar dispositivos siempre que sea posible antes de reciclarlos. Siguiente pregunta, ¿qué hace China con la basura electrónica? China ha sido durante años el mayor receptor de basura electrónica a nivel mundial, recibiendo aproximadamente el 70% de los derechos electrónicos generados globalmente. Gran parte de estos residuos llegan a ciudades como Yiwu, en la provincia de Guangdong, donde cientos de miles de personas trabajan en la separación y recuperación de materiales valiosos. En este lugar, los trabajadores desmantelan computadoras, teléfonos, televisores y otros electrodomésticos utilizando herramientas manuales como martillos y taladros, extrayendo metales preciosos como el oro, cobre y aluminio, mientras que los componentes menos valiosos se desechan. Estas prácticas, en su mayoría informales, generan graves problemas ambientales, liberando metales pesados y sustancias tóxicas que contaminan el aire, el suelo y el agua, y representan riesgos significativos para la salud de la persona que vive en la zona. En los últimos años, el gobierno chino ha comenzado a restringir la importación de desechos electrónicos, buscando reducir los impactos ambientales y dejar de ser el basurero electrónico del mundo. Como resultado, el flujo de la basura electrónica se ha trasladado a otros países de Asia y África, donde la regulación ambiental es más débil y los procesos de reciclaje siguen siendo gran parte informales. Además, China está promoviendo políticas para mejorar el reciclaje interno, fomentar el desarrollo de las plantas de reciclaje más seguras y tecnológicamente avanzadas, aunque aún enfrenta desafíos para equilibrar el crecimiento industrial, la gestión de residuos y la protección del medio ambiente. Siguiente pregunta, ¿qué países generan menos basuras electrónicas? Los países que generan menos basura electrónica suelen ser aquellos con menos desarrollo económico y menos acceso a tecnología avanzada. En América Latina, además de Nicaragua, otros países con baja generación de desechos electrónicos por habitante incluye a Honduras y Bolivia, donde el consumo de dispositivos eléctricos es limitado debido a factores económicos y infraestructura tecnológica. En África, la generación per cápita de basura electrónica es muy baja, alrededor de 2,5 kilos por persona, en comparación con los países desarrollados. Pero esto no significa que el problema sea inexistente, ya que la tasa de reciclaje formal es mínima, apenas es el 0,7, lo que provoca acumulación de residuos y contaminación ambiental. La baja generación de residuos electrónicos en estos países también está relacionada con menor penetración de tecnologías como computadoras, smartphones y electrodomésticos avanzados, así como hábitos de consumo más conservadores y la reutilización frecuente de dispositivos. Sin embargo, la llegada de productos electrónicos importados de manera masiva desde mercados desarrollados está comenzando a aumentar la generación de desechos y la falta de infraestructura para un reciclaje adecuado hace que el impacto ambiental pueda crecer rápidamente si no se implementan políticas de gestión de residuos. En contraste, aunque generan menos basura electrónica, estos países enfrentan desafíos importantes de manejo y reciclaje, lo que hace que incluso pequeñas cantidades de residuos puedan tener efectos significativos sobre la salud y el medio ambiente si no se gestionan correctamente. Gracias. Mi nombre es Orojuela García Giovacín y para cerrar nuestra exposición voy a hablarles sobre qué es lo que no se debe hacerse con los desechos tecnológicos, cómo se debe realizar una gestión adecuada de los RAE enfocada en el reciclaje y finalmente algunos consejos prácticos para el reciclaje responsable. ¿Qué no debe hacerse con los desechos tecnológicos en el medio ambiente? Los RAE o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen metales pesados como mercurio, cadmio, plomo, selenio, que puede contaminar el suelo y el agua si se arrojan en rellenos sanitarios o basura común.
Tampoco deben incendiarse, ya que quemar liberan dioxinas y furanos, sustancias altamente tóxicas y dañinas para la salud y el medio ambiente. Además, una práctica muy peligrosa que todavía ocurre en algunos países es la quema informal de cables y placas electrónicas, que extraen metales, lo que produce gases tóxicos y enfermedades respiratorias graves. Por eso, estos residuos requieren un tratamiento especializado, donde los componentes peligrosos se separen y los materiales útiles se recuperen de forma segura. Como dice Greenpeace, la clave está en la educación ciudadana, la responsabilidad de las fábricas y las políticas públicas efectivas, que eviten que los RAID se conviertan en una amenaza ambiental y de salud pública. ¿Cómo hacer una gestión adecuada de los RAID buscando en el reciclaje? El proceso comienza con la recolección y desmantelamiento en lugares autorizados, como puntos limpios, distribuidores o fundaciones que acepten estos equipos. Luego, los aparatos se clasifican según su tipo, por ejemplo, computadoras, televisores, celulares y electrodomésticos, etc. Además, se extraen los componentes peligrosos como baterías o gases refrigerantes para evitar la liberación al ambiente. Los equipos que aún pueden funcionar se reparan o recondicionan aplicando el principio de reutilización antes que eliminación, lo que reduce la fabricación de nuevos aparatos. Finalmente, los residuos que no pueden reutilizarse se someten a procesos de trituración, separación y recuperación de metales valiosos como cobre, aluminio, oro y plata. Este tipo de gestión contribuye directamente a la economía circular, donde los metales se reincorporan al ciclo productivo en lugar de terminar contaminando el entorno. Consejos para reciclaje responsable. Por último, algunos consejos prácticos que podemos aplicar. Por ejemplo, practicar su consumo responsable, eligiendo productos e empresas que utilizan procesos sostenibles, no botar aparatos eléctricos en cualquier contenedor, sino llevarlos a puntos de recolección autorizados o devolverlos a la empresa cuando ya no sirvan. Si el dispositivo todavía funciona, se puede donar a programas de inclusión digital o personas que lo necesiten. Y antes de comprar algo nuevo, podemos preguntarnos, ¿realmente lo necesito? ¿Es un producto durable y reciclable? ¿Las empresas fabricantes tienen prácticas responsables? Seguir estos consejos ayuda a reducir la generación de residuos, proteger la salud y cuidar el planeta. En resumen, la gestión responsable de los desechos tecnológicos no solo protege el medio ambiente, sino también promueve un modelo de consumo más consciente y sostenible. Como sociedad debemos entender que cada acción cuenta, de no tirar un celular viejo a la basura hasta exigir políticas claras en reciclar. Muchas gracias, profesor.